otro programa de la sección dentro del proyecto PAPIME, la enseñanza proactiva del derecho, enlace jurídico académico. En esta ocasión, nuestra entrevista con el experto estará a cargo de el maestro en Derecho, Rodrigo Zapata. El maestro Rodrigo Zapata nos hablará del tema inteligencia artificial y metaverso, herramientas corporativas para el abogado del presente. Leeré brevemente su semblanza curricular. El maestro Rodrigo Zapata tiene grado de maestro en Derecho con más de 18 años de experiencia en el sistema financiero, particularmente en la banca de desarrollo. Es docente universitario con más de 10 años de experiencia. Actualmente imparte las materias de regulación del sistema financiero, derecho corporativo y diseño y estrategia legal para gestionar problemas públicos. Muchas gracias, querido profesor. Nuevamente, bienvenido a esta sección del proyecto PAPIME, Enseñanza Proactiva del Derecho. Alma de Los Ángeles, muy buenas noches y agradezco la invitación. Muchas gracias. Mira, pues realmente estos temas que vas a abordar en esta entrevista, pues son completamente actuales, son de gran actualidad, de temas que hoy por hoy están impactando en todos los ámbitos en el que nos movemos. Entonces, antes que nada, quisiera que nos comentaras, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial y el metaverso aplicados al derecho? Por supuesto, Alma. En el contexto jurídico, la inteligencia artificial aplicada al derecho se entiende como el uso de algoritmos y sistemas automatizados para optimizar tareas jurídicas, ¿no? De hecho, gracias a la inteligencia artificial aplicada al derecho, es posible contar con un análisis predictivo de sentencias, ¿no? Revisión de documentos y también apoyar en la asesoría virtual y búsqueda de jurisprudencia, que son elementos muy importantes, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial es un complemento muy bueno y útil para la correcta aplicación de las fuentes del derecho, siendo el caso que tenemos que entender que es un insumo para el operador jurídico o el abogado, más no un resolutor final. Y en el caso del metaverso aplicado al derecho, tenemos una excelente herramienta para poder llevar a cabo simulaciones de procesos judiciales o de negociaciones contractuales, gracias a, digamos, la creación de entornos virtuales que permiten al abogado y al estudiante de derecho principalmente familiarizarse con la práctica jurídica, democratizando quizás el acceso que puede ser privativo de personas que no pueden practicar, ¿cierto? O no pueden contar con la oportunidad de experimentar en la realidad concreta este tipo de situaciones. Sí, mira, coincidimos completamente, querido maestro, la adopción de inteligencia artificial en estos entornos inmersivos, pues no solo nos automatiza las tareas repetitivas, ¿no? Nos redefine las funciones y los abogados corporativos, como es tu caso, pues pasan a ser de ejecutadores de procesos a gestores de riesgos tecnológicos, ¿no? Evaluadores, como tú le señalas, de cercos algorítmicos y diseñadores de políticas internas. Ahora bien, querido Rodrigo, ¿cuáles serían los riesgos de no adoptar inteligencia artificial en metaverso en lo jurisdiccional y en el ámbito empresarial? De hecho, yo creo que hay una palabra, una frase clave o una idea clave en esta situación y este riesgo, que vendría a ser el riesgo del rezago competitivo. Em, Porque finalmente tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial y el metaverso son herramientas que se utilizan con mucho mayor frecuencia que en tiempos pasados. Y el no utilizar la herramienta rezaga al abogado o al estudiante del derecho en comparación con sus colegas o competidores en términos de la sana competencia, por supuesto. Eh, Además, entendiendo que la herramienta permite acelerar procesos o soluciones jurídicas
sujetas como siempre al arbitrio humano. El no uso de la inteligencia artificial aumenta la exposición de errores humanos, ¿no? Eh, Hay ciertamente una ventaja para quien utiliza la inteligencia artificial y el metaverso cuando trata de procesar un gran volumen de datos para investigaciones jurídicas o para transacciones empresariales, en comparación con las personas que no tienen estas herramientas, ¿no? Y quienes carecen de estas herramientas aumentan, digamos, el grado de deficiencias o ineficiencias en la atención de respuestas legales, ¿no? La demora en una respuesta legal yo creo que es un indicador de ineficiencia en un mercado globalizado como este, ¿no? De hecho, entonces, la ausencia de la inteligencia artificial puede, digamos, rezagar a la persona y someterla a una perpetua existencia de elaboración de procesos lentos y costosos, ¿no? Por eso es importante considerar estas herramientas en la práctica y en la educación. Muy bien, no, pues es que indiscutiblemente estamos muy acordes con esto que me señalas, porque pues obviamente estos elementos que tú mencionas de las herramientas de inteligencia artificial, pues van a permitir, ¿no? Acelerar diligencias, análisis de contratos, búsqueda jurisprudencial con mayor consistencia, obviamente nos liberan de tiempo de trabajo estratégico. Y sobre todo lo que tú mencionas, ¿no? Esta evaluación técnica, control de datos, protocolos de validación, pues nos evitan errores. Ahora vamos a continuar con algo muy particular que tú con tu expertise dominas. Y me gusta preguntarte, ¿cuáles serían las ventajas para atraer inversión? ¿Y qué recomendaciones tú podrías dar a las empresas que negocian sus valores en el mercado bursátil? De hecho, la inteligencia artificial es un excelente aliado para las buenas prácticas de gobierno corporativo. Uno de los pilares de un buen gobierno corporativo o una empresa que se gobierna correctamente es la actuación con transparencia, ¿no? O la gestión de sus procesos con transparencia. De ese modo, los inversionistas, al conocer una empresa que revela su información, van a tener ciertamente mayor confianza en la misma y por lo tanto optar, es básicamente una opción, por decidir invertir en esa empresa. Con lo cual, una empresa transparente tiene mayores posibilidades de recibir inversión y por lo tanto de generar valor. Y además mayores incentivos para poder mejorar sus procesos y actuar con la ética empresarial que corresponde. La inteligencia artificial en ese sentido ayuda mucho a que las empresas puedan automatizar ciertos procesos para poder acelerar la toma de decisiones y acelerar la comunicación y el hecho de compartir información al mercado. Nosotros sabemos muy bien que la información de calidad es aquella información completa, suficiente y principalmente que se presenta al mercado de manera oportuna. La inteligencia artificial, entonces, al acelerar los procesos, también favorece, digamos, la posibilidad de que la información sea presentada en el plazo más corto posible. Y eso permite que los inversionistas tengan información fresca que facilite la toma de decisiones informadas y, por supuesto, fortalece la confianza en el mercado. Aquí sí es importante apuntar que las empresas del Estado o las empresas de economía mixta pueden también utilizar la inteligencia artificial como un mecanismo para fortalecer la transparencia en sus procesos y por lo tanto también fortalecer la institucionalidad del Estado y la democracia en sí, ¿no? Entendiendo que la democracia tiene tres características muy importantes, ¿no? Que son la capacidad para poder elegir al gobernante o mandatario en virtud de las reglas del mandato, también de revocar el mandato, pero hay algo que está en el medio que es muy importante y es la capacidad del ciudadano mandante de fiscalizar o controlar la gestión pública, ¿no? Y la gestión de las empresas públicas, así como la gestión de las empresas de economía mixta, respetando, por supuesto, la confidencialidad y los derechos de los privados al
ejercer actividad empresarial en conjunto con el Estado que corresponda, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial favorece la transparencia y también fortalece las democracias porque permite que los ciudadanos puedan llevar a cabo una mejor actividad de fiscalización y de ratificación de las tomas de decisiones de elección de gobernantes. En cuanto a las empresas que cotizan sus valores en un mecanismo centralizado de negociación o en una bolsa, o en el caso del Perú, la Bolsa de Valores de Lima, el uso de la inteligencia artificial, como mencioné hace un instante, los inversionistas o el mercado va a sentir mucho más confianza en la toma de decisiones o también en la posibilidad de decidir no invertir en la empresa gracias a este entorno que favorece la inmediatez o la rapidez en la difusión de información relevante, ya sea para una adecuada decisión de inversión o para la correcta formación de los precios de los valores mobiliarios en el mercado. Sí, indiscutiblemente, pues el despliegue de estas actividades corporativas, como lo señala el maestro Rodrigo, pues en mundos virtuales plantean retos inéditos, ¿no? Propiedad, titularidad de activos digitales, identidad, suplantación, jurisdicción, responsabilidad por actos en entornos inmersivos. Pues obviamente los departamentos legales tienen que anticipar los marcos contractuales y mecanismos de resolución de controversias, así como los estándares de gobernanza. Entonces, ¿qué podrías comentarme sobre la implementación del gobierno digital en Perú? Sí, mira, antes de responder esta pregunta, me gustaría, digamos, comentar lo que acertadamente has señalado, Alma. Hay un altísimo nivel de responsabilidad de la persona, del ser humano, en realidad, y del operador jurídico con una herramienta como esta, ¿no? Hablo de la inteligencia artificial y el metaverso. Siempre tiene que haber un celoso mecanismo de control ante lo que se conoce como sesgos algorítmicos, que vendría a ser la toma de decisiones o las conclusiones automatizadas que podrían ser injustas. La inteligencia artificial facilita la toma de decisiones, ayuda a la persona de repente a orientar su forma de pensamiento para tomar decisiones correctas, adecuadas y concordantes con los valores constitucionales que un Estado protege y garantiza. Sin embargo, la inteligencia artificial también se nutre de información y como muy bien sabemos, Internet cuenta con datos inexactos y que podrían seguramente ser utilizados por la inteligencia artificial para llevar o concluir trabajos con ideas que, que no necesariamente se condicen con la justicia. Entonces es muy importante y es responsabilidad de la persona estar muy atenta a estas situaciones, ¿no? De hecho, la responsabilidad de la persona en temas de gobernanza implica también considerar a la inteligencia artificial como un gran aliado en tanto se sepa controlar, ¿no? Con un altísimo compromiso ético de la persona. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre la implementación del gobierno digital en el Perú cuenta con una ley y un reglamento. La ley es la ley 31814, que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta ley? De pronto, primero, reconocer la existencia de la inteligencia artificial y definirla. También hace referencia a lo que comenté hace un instante con referencia a los sesgos algorítmicos, pero también es una norma que se preocupa por proteger los derechos fundamentales de la persona vinculados con la intimidad y con los datos personales, ¿no? Recordemos que si bien la inteligencia artificial es un mecanismo digital selector de información, puede seleccionar información que contenga datos personales para poder hacer un análisis jurídico y este análisis jurídico que concluya alguna, digamos, que establezca alguna conclusión con efectos jurídicos,
puede ciertamente revelar datos personales sin la autorización de su titular. Entonces hay que estar especialmente atentos con esto y yo considero que tiene que haber un refuerzo ético o una permanente capacitación de las personas para que digamos, el propósito de esta ley pueda implementarse con claridad, ¿no? Entonces, en buena cuenta, el Perú sí cuenta con una ley, ciertamente forma parte del plan de gobierno digital del Perú. Yo entiendo que este tiene necesariamente que ser el primer paso de un trabajo jurídico y legal concienzudo para proteger los derechos de las personas y también para contar con productos jurídicos, digamos, de mucha calidad, entendida la calidad como aquella que proteja los derechos que el Estado pretende amparar. Sí, mira, la verdad, muy interesante lo que nos estás comentando, coincido plenamente. Y sobre todo lo que el abogado contemporáneo, pues necesitamos, ¿no? La alfabetización digital avanzada, como tú lo señalas, la comprensión de los modelos de inteligencia artificial, gobernanza de datos, evaluación de impacto algorítmico, competencias para negociar cláusulas sobre propiedad intelectual, datos, modelos, firmas en los programas de upskilling, equipos multidisciplinarios que tengan tecnólogos, científicos de datos, especialistas en ética y obviamente los abogados, ¿no? Entonces, querido maestro Rodrigo, esto me da pauta para preguntarte, ¿cuáles consideras tú que es el desafío para el mercado integrado latinoamericano? Sí, por supuesto. Todos sabemos que el mercado integrado latinoamericano está compuesto por 4 países: Chile, Colombia, Perú y México. Y la idea de, digamos, esta organización, que ciertamente tiene muchísimo potencial, es homologar eh, prácticas para dinamizar el mercado y el intercambio de flujos y generar sinergias, así como desarrollo en cada uno de los países. Eh, ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial? Bueno, mejorar la interoperabilidad, ¿cierto? Aumentar la seguridad y fortalecer el mercado regional de valores. Pero también es muy importante que todos los países homologuen, como mencioné, estas tecnologías para que el flujo de información sea el mismo o en todo caso para dinamizar el flujo de información. Otro tema que me parece importante en función a lo mencionado anteriormente es la necesaria estandarización de normas técnicas, pero principalmente estandarizar normas éticas. Quizás sería bueno que esta organización llamada Mercado Integrado Latinoamericano cuente con un código de ética eh, único para los 4 países, que contenga principios, estándares y también reconozca el celo especial que hay que tener con las prácticas en inteligencia artificial y metaverso para poder contar con un mercado dinámico, pero que respete al inversionista, al mercado, fomente la transparencia y la confianza, naturalmente. Este código suena de verdad muy atractivo, sobre todo que adoptar inteligencia artificial y metaverso de forma corporativa, pues exige esta estrategia, como tú señalas, que equilibre innovación, deberes deontológicos, políticas claras sobre transparencia, consentimiento, protección de datos y rendición de cuentas, entre otros. Entonces, ¿podrías tú realmente darme un análisis toda del uso precisamente de la IA y el metaverso en las empresas públicas, privadas y familiares? Sí, o sea, sí, de hecho, es importante, creo que siempre es importante hacer un análisis de este tipo en instituciones em, que generen efectos jurídicos, ¿no? La inteligencia artificial definitivamente es una herramienta relevante para la toma de decisiones. Y en ese sentido, ¿qué fortalezas nosotros podemos encontrar, ¿no? A ver, mejora la eficiencia en los procesos y yo creo que sí reduce costos operativos, ¿no? Al momento de acelerar la toma de decisiones, los costos operativos van a ser menores, ¿no? Como comenté también hace un momento, fortalece la transparencia
en la gestión de la empresa y también facilita la trazabilidad documental, ¿no? Las empresas van a poder tener mayor posibilidad de manejar sus propios documentos internos y su propia gobernanza interna, con lo cual la toma de decisiones se va a hacer con el grado de eficiencia que una empresa requiere en un ambiente competitivo y globalizado como este, ¿no? Y quiero enlazar la parte de mercado globalizado con las oportunidades, ¿no? Ciertamente el uso de la inteligencia artificial como del metaverso va a permitir que las empresas, de manera menos costosa, por supuesto, accedan a mercados globales y nuevas formas de negocios digitales, ¿cierto? Con lo cual también podemos estar hablando de una suerte de democratización del acceso a servicios jurídicos y empresariales. La democratización de estos accesos yo creo que va muy de la mano con los principios de igualdad que están reconocidos, estoy completamente seguro, en las constituciones de Latinoamérica, en la Constitución de México, porque el fundamento de toda constitución es el reconocimiento de la dignidad de la persona, pero también de la igualdad en cuanto a los derechos, al ejercicio de los mismos y también a la asunción de obligaciones, por supuesto. ¿Y qué debilidades puedo encontrar? El tema de la falta de regulación, ciertamente, ¿no? No quiero decir que sea falta de regulación, pero creo que estamos abiertamente necesitados a acelerar, eh, digamos, el reconocimiento formal de ciertos derechos que vinculan a la inteligencia artificial o formalizar los procesos que involucran a la inteligencia artificial a través de normas. ¿Por qué razón? Porque mientras mayor y mejor regulación exista, podemos tener eh, mayores posibilidades de mitigar ese riesgo de sesgos algorítmicos que había explicado antes, ¿no? Porque ciertamente el riesgo de sesgos algorítmicos es una debilidad. En algún momento podríamos pensar que hay un alto costo de implementación y necesidad de capacitación, lo cual podría ser una debilidad, pero también podríamos discutir que no lo es, ¿no? Yo pensaría en este momento que sí podría considerarse una debilidad si es que el Estado no pone de su parte, con lo cual es absolutamente necesario que el Estado, en el marco de su rol subsidiario y también como promotor de la igualdad, apoye, ¿no? Con programas que reduzcan estos costos de implementación y también la capacitación a las personas vinculadas con esta necesidad de ser alfabetizadas digitalmente, ¿no? En cuanto a amenazas, yo creo que las amenazas son bastante claras. En el mundo digital, los ciberataques son, creo que, los principales enemigos, ¿no? Eh, Esto yo creo que no vamos a poder, digamos, eliminarlo, pero sí podrían haber estrategias para disminuir ese grado de vulnerabilidad. Y por supuesto hay que invertir, ¿no? El uso indebido de la tecnología también representa una amenaza. Yo creo que la inteligencia artificial, por la falta de regulación, ha sido usado para, digamos, desarrollar conductas antijurídicas, ¿cierto? Que están, digamos, reñidas con el orden público, con las buenas costumbres, con el derecho a la intimidad de las personas, con el buen nombre y reputación de las personas, con la vulneración de datos personales, inclusive esto me parece que es nefasto, pero también con la vulneración a los derechos de los niños, ¿cierto? Con todos estos temas vinculados con la pornografía infantil o la distorsión de imágenes, que ciertamente deberían ser atacadas y condenadas sin duda alguna, ¿no? Eh, digamos, amenaza, pero que también yo creo que tenemos que ver siempre con mucho rigor y analizar con rigor, es combatir la desigualdad de acceso tecnológico entre grandes y pequeñas empresas, ¿no? Las pequeñas empresas son el motor del desarrollo del país
yo creo que en una medida tan importante como las grandes empresas, ¿no? Son generadores de puestos de trabajo o generadoras de puestos de trabajo. Entonces, veamos en este momento como una amenaza esta desigualdad y veamos también como una gran oportunidad combatir esta desigualdad para democratizar el uso de la inteligencia artificial y metaverso. Y mira, sin duda alguna, querido maestro Rodrigo, como tú certeramente lo dices, ¿no? Incorporar IA y metaverso en la práctica corporativa, pues definitivamente debe concebirse como una decisión estratégica, ¿no? Alineada con los objetivos de la organización. Y obviamente hay que tomar en cuenta la calidad, la competitividad y obviamente la gestión de riesgos legales y reputacionales. Mira, definitivamente muchas cosas que seguir comentando, que seguirte preguntando, pero estas entrevistas, yo creo que esta nos da la pauta para emplazarte a una segunda entrevista. Y solo me gustaría que tus recomendaciones, señalaras tus recomendaciones para los estudiantes del derecho, cómo deben utilizar éticamente a la inteligencia artificial, al metaverso. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas a los futuros, los y las futuros y futuras juristas en este siglo XXI? Sí, Alma de Los Ángeles, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es necesario decirlo. En clases también trato de compartir esta preocupación. Creo que es una preocupación importante porque las universidades, las buenas universidades de derecho, que son varias, ciertamente en Latinoamérica, se preocupan mucho por formar al estudiante como persona, principalmente, y como abogado comprometido con su sociedad y con, digamos, la protección de los derechos y valores constitucionales. Ya mencioné el valor importante de la igualdad y también el del derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene que hacer un abogado en la actualidad? Utilizar y comprender que la inteligencia artificial es una herramienta, es un complemento, no es un reemplazo del papel humano en la administración de la justicia, ¿no? Y por lo tanto, insto a los estudiantes de derecho y a los abogados jóvenes a que sigan manteniendo la creatividad, la inventiva, la innovación, el entusiasmo y también aprovechar algo que es muy importante que, digamos, diferencia al ser humano de las máquinas, ¿no? O los robots. Y es la sensibilidad humana y la capacidad de adaptarse a los nuevos eventos que tienen impactos jurídicos, ¿no? La inteligencia artificial se nutre de información que ya existe. El abogado tiene que ser capaz de enfrentar los desafíos de los eventos nuevos, que probablemente no están documentados, sino que terminan apareciendo cuando los experimenta directamente. Entonces, este compromiso de desarrollo de pensamiento crítico y ético es algo que hoy por hoy los alumnos tienen que potenciar y cuidar celosamente, ¿no? El abogado tiene que ser muy cuidadoso con su pensamiento crítico y muy cuidadoso con el pensamiento ético. Entonces, promuevo la capacitación en inteligencia artificial y metaverso y también promuevo, propongo y si me lo permiten, aconsejo a los alumnos a potenciar el pensamiento crítico y ético en este contexto. Mi queridísimo maestro Rodrigo Zapata, nuevamente para mí es un placer y un privilegio entrevistarte en esta sección y para tal efecto te agradezco muchísimo tu participación y te comparto el reconocimiento que te vamos a entregar. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su proyecto PAPIME PE 309424, modelo de aprendizaje proactivo del derecho plataforma EJA, otorga la presente constancia al maestro Rodrigo Zapata por su destacada participación en la sección denominada Entrevista con expertos, en la que se abordó el tema Inteligencia Artificial y Metaverso, herramientas comparativas para el abogado del presente.
llevada a cabo el día hoy, 4 de noviembre del 2025, en la Facultad de Derecho de la UNAM, vía remota. Suscribe mi corresponsable, el doctor Ruperto Patiño Manfer, y la de la voz, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Esperamos contar contigo en otra próxima entrevista. Pasa excelente noche y un abrazo desde México para el Perú. Alma de Los Ángeles, yo agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado en esta ocasión y estoy a su disposición para conversar sobre estos temas que son tan interesantes y relevantes para nuestros países. Muchas gracias, querido Rodrigo. Un fuerte abrazo Que hasta estés el muy Perú. bien. Hasta la próxima. Gracias.